A veces, el amor comienza con promesas y termina en silencio. Pero entre el quedarse y el irse, existe el momento en que el alma despierta y descubre que amar también es tener el coraje de empezar de nuevo. Únete a nuestra familia, dale like, suscríbete al canal y escribe en los comentarios desde qué parte del mundo nos acompañas. Así sabremos que no estamos solos. Carolina tenía 28 años y vivía en una ciudad soleada del interior, de esas en las que el calor del día parece mezclarse con el calor humano de las calles y las plazas. Cada mañana, al abrir la ventana de su apartamento, era recibida por el brillo intenso del sol reflejándose en las casas antiguas, en los árboles y en los ríos que atravesaban la ciudad. Pero, por más que el mundo a su alrededor fuera luminoso, había algo dentro de ella que permanecía en sombras. Era terapeuta ocupacional, dedicada, atenta, siempre dispuesta a escuchar, consolar y guiar a cada paciente que cruzaba su camino. Pasaba horas ayudando a las personas a reencontrar el sentido de sus vidas, a rescatar pequeñas alegrías olvidadas, a descubrir fuerzas que ni ellas mismas sabían que tenían. Y, aún rodeada de historias de superación, Carolina cargaba con su propia historia de silencio y vacío, escondida detrás de su sonrisa dulce y de sus palabras siempre cuidadas. La sonrisa que ofrecía a los demás parecía iluminarlo todo a su alrededor, pero pocas veces alcanzaba su propio corazón. Por dentro sentía un vacío silencioso, una sensación de soledad que, a veces, la despertaba en mitad de la noche, dejando su pecho apretado y el mundo exterior demasiado distante. Se preguntaba si era normal sentirse así, incluso haciendo tanto por los demás, si el cuidado que dedicaba a otros jamás podría llegar a sí misma. El silencio dentro de ella era antiguo, un silencio que no se rompía fácilmente, que se escondía en pequeños gestos, en el café que preparaba sola, en las caminatas por el parque donde nadie la veía, en las hojas de su cuaderno llenas de pensamientos que nunca mostraría a nadie. Era un vacío que no sabía cómo llenar, y quizás ni quería admitir que existía. Así Carolina seguía viviendo, sonriendo, ayudando, disfrazando, mientras intentaba descubrir poco a poco qué significaba realmente sentirse completa. Conoció a Gabriel a los 30 años, un publicista carismático, lleno de encanto y con sueños que parecían flotar a su alrededor. Había algo en él que atrajo a Carolina de inmediato. Su sonrisa fácil, la manera en que hablaba de las ideas más absurdas como si fueran posibles, la pasión con que vivía cada pequeño detalle de la vida. Parecía capaz de transformar cualquier momento común en algo especial, y Carolina se dejó envolver por esa energía ligera y contagiosa. Al principio, el amor parecía casi mágico. Caminaban a la orilla del río, observando cómo el agua reflejaba el atardecer, intercambiando historias y risas que se mezclaban con el sonido de la corriente. Cenaban bajo la luz de la luna, con las manos rozándose de manera tan natural que Carolina sentía que había encontrado exactamente lo que siempre había esperado. Alguien que la comprendiera, la aceptara y la hiciera sentir completa. Cada promesa susurrada parecía grabarse en su corazón. Cada gesto de cariño parecía reafirmar que el amor verdadero finalmente había llegado. Pero como ocurre muchas veces, la perfección inicial comenzó a revelar pequeñas grietas. Poco a poco, Carolina empezó a notar miradas que se desviaban cuando ella entraba en la habitación. Retrasos sin explicación, mensajes sin respuesta o respuestas vagas. Y siempre estaba aquel vaso lleno en las manos de Gabriel, un detalle que antes pasaba desapercibido, pero que con el tiempo empezó a pesar en el aire como una sombra silenciosa. Intentaba ignorarlo, creyendo que eran solo días malos, momentos pasajeros. Aún así, cada pequeño gesto de distancia de su pareja empezaba a doler más de lo que podía admitir. Carolina se sentía dividida entre la esperanza de que todo volvería a ser como antes y la creciente conciencia de que quizás el hombre que amaba estaba luchando más contra sus propios demonios que contra cualquier dificultad del mundo. Lo que comenzó como ligereza y encanto se transformaba, lentamente, en un peso sutil, casi imperceptible. Carolina, que siempre creyó en el poder del amor para sanar, comenzaba a descubrir que el amor también podía doler, y que, a veces, incluso el sentimiento más intenso del mundo no podía llenar los vacíos que habitaban en el otro. Y, aún así, a pesar de los pequeños dolores e incertidumbres, seguía enamorándose con cada sonrisa de él, con cada mirada que aún revelaba al niño soñador detrás de la máscara adulta.
Era un amor que la encantaba y la hería al mismo tiempo, delicado y doloroso, ligero y pesado, imposible de ignorar. Únete a nuestra familia. Dale like, suscríbete al canal y escribe en los comentarios desde qué parte del mundo nos acompañas. Así sabremos que no estamos solos. La madre de Gabriel, doña Miriam, nunca aceptó a Carolina. Desde los primeros encuentros, había algo en la manera en que la observaba que hacía que el corazón de Carolina se apretara, incluso antes de que se dijera una sola palabra. Miriam tenía esa sonrisa delicada y educada, perfecta para las apariencias, pero detrás de ella se escondía una punzada de juicio, un veneno sutil que se infiltraba en cada frase, en cada comentario, en cada mirada. En público era la madre perfecta, amable, cortés, encantadora. Aquellas visitas familiares siempre parecían cuidadosamente ensayadas, con risas que sonaban sinceras y palabras que parecían elogios. Pero en el fondo, Carolina sabía que estaba siendo examinada, medida y evaluada. Y cuando la puerta se cerraba, cuando las cámaras imaginarias de la buena convivencia ya no estaban presentes, aparecía el verdadero tono de la voz de Miriam, afilado, frío, lleno de reproche. «Mi hijo aún no está listo para tanta responsabilidad», decía, como si Carolina fuera una prueba que Gabriel aún no podía soportar. En otras ocasiones, los comentarios venían disfrazados de preocupación. ¿Tú entiendes a gente como la nuestra? O, ten paciencia, todavía le queda mucho que aprender antes de comprometerse de verdad. Cada palabra, cada matiz, llevaba un mensaje silencioso. No perteneces aquí. No eres suficiente. No eres digna de mi hijo. Carolina tragaba su orgullo y respondía con gentileza, intentando mantener la compostura, intentando creer que el amor que sentía por Gabriel podría realmente superar cualquier distancia emocional, cualquier crítica silenciosa, cualquier barrera que Miriam impusiera. Se decía a sí misma que podía ser fuerte, que podía soportar comentarios venenosos, que podía demostrar su valor no a través de palabras, sino con acciones, con cuidado, dedicación y paciencia. Aún así, cada encuentro con Miriam dejaba marcas invisibles en el pecho de Carolina. Salía de las visitas con un nudo en la garganta, sintiéndose insuficiente, pero sin mostrarlo jamás. Carolina comenzaba a comprender que el amor verdadero no era solo un sentimiento ligero y encantador, sino también la valentía de enfrentar a quienes no desean verlo florecer, incluso dentro de la propia familia. Y, en el silencio de sus reflexiones, Carolina se prometía a sí misma que jamás permitiría que el veneno de Miriam definiera su valor o le impidiera amar y ser amada, aunque eso significara aprender, poco a poco, que no todos los amores están destinados a recibir aprobación. Carolina seguía intentando, día tras día, entregándolo todo en un amor que parecía vivir en desequilibrio. Compraba regalos cuidadosamente elegidos, pequeños detalles que esperaba que iluminaran los días de Gabriel, gestos simples cargados de grandes intenciones. Pasaba horas en largas conversaciones, animándolo, recordándole sus cualidades, intentando reavivar la confianza que él parecía perder poco a poco. No se conformaba solo con palabras de apoyo. Se sumergía por completo en sus esfuerzos por ayudarlo a levantarse. Hacía listas de contactos, investigaba oportunidades de empleo, redactaba currículos y, muchas veces, los enviaba personalmente o por correo electrónico, esperando que cada puerta que se abriera pudiera traerle algún alivio. Carolina creía con todo su corazón que el amor tenía el poder de curar, de transformar, de llenar vacíos, que la dedicación y la paciencia podían superar cualquier obstáculo. Mientras tanto, Gabriel se sumergía cada vez más en sus propias frustraciones. Los días pasaban y él se perdía entre copas y excusas, culpa y miedos que Carolina no sabía cómo disipar, se encogía en silencio, escondido detrás de risas vacías y distracciones momentáneas, y cada esfuerzo de ella parecía no alcanzar el núcleo de su dolor. Carolina sentía, en lo más profundo, que estaba luchando contra algo que no podía controlar, tratando de extender la mano a alguien que aún no podía agarrarla. Con cada intento, con cada gesto de amor y cuidado, Carolina comenzó a percibir algo doloroso. El amor, cuando no es correspondido, no solo cura al otro, sino que también puede herir a quien ama. El amor sin reciprocidad no es solo tristeza, es abandono silencioso, abandono de uno mismo. Se veía reduciendo su propia voz, ignorando sus propias necesidades, postergando sus deseos y sueños, todo en nombre de alguien que todavía no podía caminar a su lado.
Fue en ese enfrentamiento silencioso entre dedicación y desilusión que Carolina empezó a comprender la realidad que hasta entonces había intentado negar. Amar no significa solo entregarse, sino también reconocer los límites, preservarse y proteger el propio corazón. El amor verdadero no se mide solo por el esfuerzo hacia el otro, es saber cuándo es momento de retirarse, de ponerse a uno mismo en primer lugar y de entender que cuidarse no es egoísmo, sino supervivencia emocional. Y así, entre regalos, palabras, incentivos y currículos enviados con esperanza, Carolina comenzó, lentamente, a darse cuenta de que la mayor cura que podía existir en ese momento no estaba en salvar a Gabriel, sino en salvarse a sí misma. Llegó a la vida de Carolina una invitación inesperada, la oportunidad de liderar un proyecto en otra ciudad, lejos, pero lleno de posibilidades. Era la oportunidad que siempre había soñado, un sueño que parecía haber quedado dormido detrás de la rutina y de la dedicación a los demás. Pero junto con la emoción, también llegó el miedo. Ese temor silencioso que se esconde en el pecho, susurrando dudas, recordando los riesgos, los sacrificios, la soledad que el cambio podría traer. La noche anterior a dar su respuesta, mientras repasaba cada detalle de lo que aquel proyecto significaba, sonó el teléfono. Era Miriam. Su voz dulce, suave, parecía inofensiva, pero cada sílaba llevaba un filo invisible. ¿Vas a dejar a mi hijo para perseguir un sueño?, dijo, con esa mezcla de preocupación y reproche que siempre hacía que Carolina se encogiera por dentro. Las palabras resonaron en la mente de Carolina, reverberando como una alarma, como si cada sílaba intentara arrastrarla de vuelta a un lugar seguro, predecible, pero que ya no le bastaba. Esta vez, sin embargo, Carolina no lloró. No dejó que la duda ni la culpa la derribaran. Respiró hondo, sintiendo cómo cada músculo tenso se relajaba, cómo cada latido de su corazón le recordaba que, al fin, debía pensar en sí misma. Era el momento de honrar sus deseos, su carrera, su propia vida. Con manos firmes, comenzó a hacer las maletas, organizando cada prenda de ropa, cada objeto, como si también estuviera empacando sus miedos y dejando atrás todo aquello que ya no le servía. Gabriel permaneció en silencio. No dijo nada. No intentó detenerla. No suplicó que se quedara. Había en su expresión una mezcla compleja de sentimientos. Alivio, culpa, miedo, tristeza, pero ninguna palabra capaz de cambiar la decisión de Carolina. En la estación, ella lo vio, cabeza baja, manos en los bolsillos, tratando de parecer indiferente, pero incapaz de ocultar la emoción que su presencia despertaba. Cuando ella agitó la mano en señal de despedida, las lágrimas rodaron lentamente por sus mejillas, pero había una sonrisa entrelazada con el dolor. Era el fin de lo que había sido bonito, de los momentos ligeros y las promesas hechas entre risas. Pero también era el comienzo de lo que era necesario, de lo que realmente la liberaría y le permitiría crecer. Carolina subió al tren, miró por la ventana y sintió el viento golpear su rostro, trayendo consigo una sensación de renacimiento. Por primera vez en mucho tiempo, respiró profundamente, consciente de que estaba haciendo lo que necesitaba, no por obligación ni por amor al otro, sino por amor a sí misma. Y en ese instante, entre la partida y la tristeza inminente, Carolina comprendió que ciertos finales no son solo dolorosos, son esenciales. Son puertas que se cierran para que otras, más grandes y brillantes, finalmente se abran. En la nueva ciudad, el comienzo fue todo menos fácil. Cada calle, cada edificio, cada rostro desconocido parecía reforzar la sensación de soledad que Carolina llevaba dentro de sí. La nostalgia apretaba su pecho, recordándole todo lo que había dejado atrás. Los días ligeros con Gabriel, los paseos a la orilla del río, incluso los momentos dolorosos con Miriam, que ahora parecían lejanos y pequeños frente al nuevo desafío que enfrentaba. El silencio del apartamento vacío, antes confortable, ahora pesaba como si amplificara cada pensamiento, cada duda sobre si había tomado la decisión correcta. Pero Carolina era más fuerte de lo que imaginaba. Poco a poco comenzó a reencontrarse. Cada mañana despertaba con el sol entrando por las ventanas del apartamento, respirando profundamente y sintiendo el aire fresco acariciar su rostro. Preparaba jugo de naranja, saboreando cada sorbo como un pequeño ritual de renovación, un gesto de cuidado consigo misma. Sentada en el balcón, escuchaba el sonido de su propia respiración,
aprendiendo a escucharse de nuevo, a sentir cada latido de su corazón como un recordatorio de que estaba viva, completa y capaz de reconstruirse. Día tras día, Carolina volvió a sentir orgullo de quién era. Pequeños logros se convertían en grandes victorias. Un proyecto entregado con éxito, una idea implementada de manera brillante, una tarde tranquila dedicada a escribir o caminar sin rumbo fijo. La paz comenzó a llenar el vacío que la había acompañado durante tanto tiempo, una paz que venía del reconocimiento de sí misma, de la aceptación de que era suficiente, de que podía ser feliz por sí sola. Meses después, en una mañana cualquiera, sonó el teléfono. El nombre de Gabriel apareció en la pantalla, trayendo consigo una mezcla de emociones que Carolina ya había aprendido a manejar. Contestó, manteniendo la calma, permitiéndose escuchar cada palabra con atención y sin prisa. He cambiado. Hice terapia. Dejé de beber. Quiero verte, dijo él, su voz cargada de arrepentimiento y esperanza. Carolina permaneció en silencio unos segundos, dejando que cada frase se acomodara en su corazón, y entonces con ternura respondió: Has cambiado, Gabriel, pero ahora quien me necesita soy yo. Colocó el teléfono a un lado, respiró hondo y miró por la ventana, observando el horizonte. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió libre, completa y dueña de su propia vida. Ese momento no se trataba solo de un amor que había cambiado o dejado de existir. Se trataba de la fuerza de priorizarse a uno mismo, de reconstruirse y de reconocer que la verdadera felicidad nace desde adentro. Carolina había aprendido que, a veces, amar a alguien también significa amarse a uno mismo, y que ese amor propio es capaz de iluminar caminos que antes parecían imposibles. Carolina colgó el teléfono y permaneció unos segundos inmóvil, dejando que el silencio llenara la habitación. Miró el horizonte, observando cómo el sol se derramaba sobre la ciudad, tiñendo el cielo con tonos cálidos y suaves. Había algo en ese momento que no podía explicarse con palabras simples, una mezcla de alivio, tristeza, libertad y descubrimiento. Sola, pero completa, Carolina sintió, por primera vez en mucho tiempo, la plenitud de estar entera por sí misma, sin depender de nadie para validar su existencia o su valor. El amor que había aprendido a vivir hasta ese momento había sido intenso, muchas veces doloroso, lleno de esfuerzos y renuncias. Pero en ese instante comprendió algo que parecía obvio, y al mismo tiempo revolucionario. El amor que libera no ata. No aprisiona, no ahoga, no exige más de lo que la vida puede dar. Enseña, guía, fortalece. Es generoso, pero no ciego. Permite que quienes amamos crezcan y sigan sus propios caminos, al mismo tiempo que nos permite crecer y seguir el nuestro. Cerró los ojos y respiró profundamente, sintiendo cada latido de su corazón como un recordatorio de que había sobrevivido, aprendido y se había transformado. La esperanza no era solo un sueño distante, un deseo que podría perderse en cualquier momento. La esperanza era coraje. Coraje de elegirse a sí misma, coraje de aceptar que algunas despedidas son necesarias, coraje de empezar de nuevo cada día, incluso cuando el alma aún llevaba cicatrices. Carolina comprendió que, a veces, amar a alguien significa dejarlo ir, incluso cuando duele, incluso cuando el corazón insiste en querer retenerlo. Amar de verdad no es poseer, controlar o atar. Amar de verdad es permitir que el otro sea libre, al mismo tiempo que nos liberamos para vivir plenamente. Y, en ese entendimiento silencioso, reconoció la lección más valiosa. El amor más verdadero nace cuando aprendemos a cuidarnos a nosotros mismos, cuando nos ponemos en primer lugar sin culpa, sin miedo, con confianza y ternura. Sonrió suavemente, sintiendo la brisa acariciar su rostro y llevándose consigo toda la tristeza y las dudas que había cargado. Sola, pero completa, Carolina se acercó a la ventana y se permitió soñar de nuevo, no un sueño de dependencia o expectativas, sino un sueño de vida plena, de descubrimientos, de libertad y de amor propio. La vida se extendía frente a ella como un camino abierto, y, por primera vez, sabía que estaba lista para caminarlo, con los pies firmes y el corazón confiado, sin mirar atrás. Y así, en ese instante de silencio y claridad, Carolina entendió: vivir es un acto de coraje, amar es un acto de coraje,
y la esperanza es la fuerza que nos impulsa a seguir adelante, incluso cuando todo parece incierto. ¿Te gustó esta historia? Entonces suscríbete al canal, dale like a este video y comparte tu historia también en los comentarios. Nos encantará conocerla.